¿Qué tal, Araceli? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy vamos a retomar la semilla del 8M, así que vamos a repasar lo que ya contamos en la anterior entrega. Como ya estuvimos viendo en la primera parte de este episodio de la Enciclopedia Sonora de las Mujeres, el Comité Nacional de las Mujeres del Partido Socialista de América, que, recordemos, se constituyó a raíz del encuentro que tuvo lugar en 1908 en el Teatro Garrick de Chicago, cuando se celebró por primera vez el Women's Day, el Día de las Mujeres. Bueno, pues este Comité Nacional de las Mujeres acordó organizar ya de manera oficial el Día Nacional de las Mujeres el último domingo de febrero de cada año. ¿Y te imaginas por qué se decidió hacerlo en domingo? Me imagino que sería porque era el único día que teníamos libres, ¿no? Tenían libre. Eso es, las jornadas de trabajo eran agotadoras y ese día era en el que se libraba, puesto que los sábados era también un día laboral, y así se facilitaba la participación de todas las mujeres que deseaban participar. De modo que, en fin, que la primera vez que tiene lugar esa jornada de reivindicación feminista es, fíjate, qué casualidad desde la historia, el 23 de febrero de 1909. Aunque la verdad es que este 2021 en el que hemos recordado el intento del golpe de Estado del 23F, madre mía, saber que también tiene una connotación tan positiva, pues la verdad es que al menos a mí me reconcilia un poco con esta fecha, Vega. ¿Y cuáles serían entonces esos primeros actos del Día Nacional de las Mujeres allí en Estados Unidos? Pues una vez que ya se constituye ese Día Nacional de las Mujeres, se comienzan a organizar actos por todo el país, en los Estados Unidos de América, pero los más multitudinarios se desarrollaron, como no, en Nueva York, donde unas 2.000 personas, 2.000 mujeres principalmente, se congregaron para escuchar a la carismática Leonora O'Reilly, una costurera, hija de inmigrantes irlandeses, que ya se ve en el apellido, y una de las principales representantes de la Women's Trade Union, que era una especie de sindicato de mujeres. Unos meses después de aquel primer Día Nacional de las Mujeres, comenzaría el conocido levantamiento de las 20.000, que creo que ya mencionamos así por encima la semana pasada, pero al que le dedicamos un episodio de esta enciclopedia en noviembre, por si alguien quiere descargarlo y escucharlo. El caso es que esta enorme, impactante huelga, la de las 20.000, liderada por Clara Letelier, finalizó unos 15 días antes del segundo es que lo tengo en inglés, el segundo Día Nacional de las Mujeres, el National Women's Day. Y este contexto propició que se estableciera una extraordinaria alianza entre mujeres de diversos ámbitos. Y bueno, pues esa segunda jornada reivindicativa de 1910 tuvo un seguimiento aún más grande que el del año anterior, y al acto de Nueva York se sumaron una buena parte de estas camiseras huelguistas, de modo que en el Carnegie Hall se reunieron más, esta vez ya, de 3.000 mujeres, donde casualmente, fíjate también, otra casualidad histórica, un año antes, en ese mismo teatro, auditorio, sala de conciertos, como lo queramos denominar, Carrie Chapman Catt fundó el Partido por el Sufragio de las Mujeres. Y hemos de quedarnos con este nombre porque Vega volverá a aparecer en algún episodio en el que el protagonismo recaiga sobre España, porque Carrie Chapman Catt fue presidenta de la Alianza Internacional por el Sufragio de las Mujeres, y bueno, esto ya veremos que tiene su vinculación con nuestro país. Y además su concurso fue fundamental para la aprobación de la famosa 19ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es la que en 1920 reconoció el derecho al voto. Así que bueno, hemos de precisar que ya en el siglo XIX existen dos grandes tradiciones de pensamiento político y también de acción. Por un lado el liberalismo y por otro lado el socialismo, cada una de ellas con bastantes formulaciones porque no eran homogéneas. El socialismo llamado utópico, ya antes del surgimiento del marxismo, denunciaba la esclavitud de las mujeres tanto en el trabajo como en la vida privada, por lo que el matrimonio, como tantas veces hemos comentado, era uno de los principales elementos de reflexión, tanto para las y los socialistas utópicos como para las y los liberales radicales, como Stuart Mill y Harriet Taylor, que nos sonará bastante. Ese socialismo decimonónico surge como una respuesta, una consecuencia, aunque parezca contradictorio, de las dos cosas, a ese nuevo sistema económico y a una revolución industrial que estaba comportando un incremento de la desigualdad como no se había conocido antes, y con unas condiciones fabriles verdaderamente penosas, miserables, de las cuales, bueno, pues ya hemos hablado en alguna ocasión. Y todo ello hace que surja la necesidad de la reforma social, pues como un imperativo para mantener una mínima paz social. Y en esto, claro, ¿qué vamos a decir de la situación de las mujeres? Que con independencia de la clase social, como nos indican tantas estudiosas del siglo XIX, pues las leyes dictaminaron su muerte civil, condenadas a una minoría de edad, incluso para administrar su patrimonio y su herencia.
Y Araceli, en este origen del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres, como vemos, hay muchos aspectos que convergen, que confluyen, y creo que sería bueno reseñar en 1910 una delegación de americanas en la Segunda Internacional. Uh-huh. Pues con el exitazo a sus espaldas que ya habíamos comentado al principio y con este contexto sobre cuáles eran las corrientes ideológicas predominantes en el siglo XIX y el concurso del socialismo, se celebra el Congreso Nacional del Partido Socialista de América, al que acuden sus mujeres pues ciertamente empoderadas. Y aquí es donde se toma una decisión trascendental, que la mencionamos la semana pasada, para la creación del Día Internacional de las Mujeres. Digamos que esa decisión gira en torno a la elección de las representantes que acudieron a la Segunda Internacional de Mujeres, como bien has dicho, que iba a tener lugar ese verano en Copenhague y que fue el detonante de todo. ¿Y quiénes fueron estas americanas tan importantes que asistieron a la Segunda Internacional? Pues por un lado, Lina Morrow Lewis, Teresa Malkiel y Winnie Brandstetter, que me acuerdo de mencionar algunos de estos nombres la semana pasada y comentamos que eran la mayoría apellidos judíos y de migrantes, no sé si lo recuerdas. Sí. Y alguien más de quien hablamos un poquito más extensamente en el otro episodio, que era Mae Good Simons, una figura clave desde ese primer encuentro en Chicago en 1908. Todas ellas llevaban un importante mandato. Nos situamos, Segunda Internacional de Mujeres, Copenhague, 1910, y allí una buena parte de las congresistas americanas no estaban de acuerdo con la posición aprobada en la Primera Internacional de Stuttgart, que es cuando se consideró que no debían establecerse alianzas con otras sufragistas no socialistas. Esta cuestión en los Estados Unidos llevó a otra deriva diferente a la de los países europeos. Y bueno, con este punto de vista más aperturista e inclusivo, la delegación encabezada por Mae Good Simons propuso la transformación del Día Nacional de las Mujeres en América en el Día Internacional de la Mujer, el que hasta hace pocos años pues hemos conocido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, puesto que se gestó en esa Internacional de Mujeres Socialistas. Y la verdad que esta propuesta fue recogida con verdadero entusiasmo por la reputada congresista alemana Lucy Zitz, quien convenció a su vez a Clara Zetkin, la gran lideresa, a quien pues también le acabó gustando la idea, y fue aprobada por unanimidad. Eso sí, sin una fecha fija. Todavía no habíamos llegado al 8 de marzo, dejando el día a criterio de cada país. ¿Y cuáles serían esos primeros días conmemorativos en Europa? Pues como no se había concretado fecha, pero estaban bien organizadas, hemos de decirlo, varios países pensaron que sería interesante que el día girara en torno al 18 de marzo, en recuerdo del 40º aniversario de la Comuna de París, nada menos. Y bueno, sí, fue finalmente Austria el primer país europeo que conmemoró el evento con 20.000 mujeres marchando por la Ringstraße de Viena, que debía ser un espectáculo. Por cierto que Austria fue uno de los primeros países europeos donde se consiguió el voto para las mujeres. No me quiero equivocar, pero creo que primero fue Finlandia, después Noruega, Dinamarca, Islandia y luego Austria. A lo mejor me equivoco, pero puede ser más o menos esa correlación. Y lo cierto es que lo vemos, que antes como ahora el feminismo es la historia de una vindicación, muchas veces a contracorriente, y es pues a la que le debemos lo que las mujeres disfrutamos hoy. Porque siempre lo decimos, ningún avance ha sido por casualidad, todos han sido conquistas hechas con mucho esfuerzo y costes personales y colectivos. Y el caso es que mientras que en Estados Unidos se convocaba el último domingo de febrero, el Día de las Mujeres, en los países europeos se elegía una fecha alrededor del 18 de marzo, casi siempre también en domingo. Pero las alemanas de repente innovaron y en 1914 ya eligieron el 8 de marzo. Así que, en conclusión, aunque es habitual que se atribuya a Clara Zetkin la decisión de establecer un Día Internacional de la Mujer, en realidad la semilla que originó ese movimiento global de reivindicación estuvo en la reunión del Teatro Garrick de Chicago y en la gran, pero grandísima Mae, que es que me gusta muchísimo este nombre, Mae Mayo en inglés, Mae Good Simons. Y luego ya en 1975 la ONU decidió que fuera el Año Internacional de la Mujer y que se instaurara de manera oficial el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer también. ¿Y aquí en España cómo iba la situación? Pues el caso que en España hubo que esperar hasta 1936 para que hubiera un gran acto central en la Plaza de Toros de Madrid donde se juntaron 50.000 mujeres. Hubo también algunas otras acciones, pero digamos así multitudinario, grande, con visibilización, pues este fue el primero. Y este acto estuvo presidido por Catalina Salmerón, que era hija de Nicolás Salmerón, el que fue presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española en 1873, aunque solo estuvo un mes y medio más o menos, pero venía de esa tradición republicana.
Republicana. Fue un acto verdaderamente plural, además de multitudinario, como he dicho antes. Y esto es muy importante porque allí se pudo escuchar, y la verdad es que solo ver las fotos que aparecieron en la prensa sobre ese acto me pone los pelos de punta, cuanto más si lo hubiéramos podido escuchar. Bueno, pues como digo, allí pudimos escuchar a la ya mencionada Catalina Salmerón, que ya era republicana y radical, a Dolores Ibarruri, comunista, y a Julia Álvarez, una diputada socialista que en el último momento tuvo que sustituir a Victoria Kien, que era del Partido Republicano Radical Socialista. Así que, insisto, pluralidad, diversidad, pero muchas ganas de trabajar todas juntas por la igualdad y por la democracia. Bueno, pues con esta clase, con cultura, vamos más concienciadas todavía más hacia este inminente 8M, ¿no? Más visibilidad, más cultura para tener una realidad igualitaria entre todos. Eso es, no debemos olvidar nuestra genealogía feminista. Todo tiene un origen y todo tiene unas reivindicaciones que no debemos dejar a un lado. Y como decía la semana pasada, las batucadas, los bailes, las consignas de hermanamiento entre las mujeres, todo está muy bien, pero no olvidemos nunca el eje sobre el que gira el 8 de marzo, que es la reivindicación para acabar con la brecha salarial, con los bienes de alquiler, con el sistema prostitucional, con la ausencia de corresponsabilidad. Hay tantas cosas en la agenda feminista que aún no se han resuelto desde hace, fíjate, más de 100 años, que creo que nos tiene que unir, ¿no? Que tiene que haber unidad de acción en torno a ello. Pues Araceli Martínez, muchísimas gracias, como cada sábado. Hasta el próximo sábado. Buenos días. Un abrazo muy fuerte.